Ahora vamos a hablar de energía. Y comenzaremos diciendo que un animal tiene un determinado potencial productivo impreso en sus genes, que para poder expresar dicho potencial demanda una cierta cantidad de energía que la obtiene producto de la oxidación de los nutrientes. La oxidación de nutrientes a nivel celular se da por la remoción de hidrógenos, generando cofactores reducidos que la mitocondria de la célula los canjea por ATP. En primer lugar, los hidrógenos son aceptados por los cofactores, que estos mismos se reducen y luego son transportados a lo largo de la cadena respiratoria en la mitocondria. Que da como resultado final, se obtiene 3 ATP por cada mol de hidrógeno que posee el alimento. Por lo tanto, la capacidad energética de los distintos nutrientes se puede comparar en función de la cantidad de hidrógenos que contenga su fórmula. Por ejemplo, un compuesto como la glucosa, con 12 hidrógenos, el resultado de la cadena respiratoria dará 36 ATP. En cambio, el ácido propiónico, que posee 6 hidrógenos en su fórmula, estaría dando como resultado de la cadena respiratoria 18 ATP. Ahora, ¿cuáles son los compuestos que mayor energía poseen? Son aquellos que tienen la mayor cantidad de hidrógenos en su estructura molecular. Y esos compuestos son los lípidos. Todas las formas de energía se pueden convertir en calor y expresarse en calorías. La relación entre el calor y el ATP permite estudiar el balance energético de un animal en términos de la producción de calor a los efectos de inferir la demanda de energía, que en última instancia es la cantidad de nutrientes que tiene que oxidar. El potencial energético de un nutriente aumenta con el porcentaje de hidrógeno, como mencionamos anteriormente. Por esta razón, las grasas aportan 9,4 kilocalorías por gramo y son mucho más energéticas que los aminoácidos, por ejemplo, que aportan 5,6 kilocalorías por gramo, y que los hidratos de carbono, que aportan 3,8 a 4 kilocalorías por gramo. El metabolismo energético en un animal se estudia por el desprendimiento de calor, dando origen a lo que se llama calorimetría. Esta puede ser de manera directa o indirecta. La primera que estudia el calor desprendido por parte del animal en determinadas cámaras especiales, como se observa en la figura de la diapositiva. Y aquellos casos de determinación indirecta, la misma estima o se estima a partir de los gases de la respiración, como puede ser el oxígeno y el dióxido de carbono, del metano emitido, del nitrógeno de la orina. Ahora vamos a explicar la partición de la energía. Comenzaremos definiendo qué es la energía bruta de un alimento. Y es la energía liberada como calor cuando esa muestra de alimento o de heces, tejido animal o lo que se quiera determinar, se quema en una bomba calorimétrica, como lo demuestra la figura de la diapositiva. La unidad de energía se llama caloría, que es el calor requerido para elevar 1 gramo de agua destilada en 1 grado centígrado, o sea, de 15 grados que pase a 16 grados. La temperatura que se requiere, o mejor dicho, el calor requerido para elevar de 15 a 16 grados 1 gramo de agua, se lo define como caloría. En cuanto a los alimentos, la energía bruta es muy similar, con valores que pueden rondar entre 4,2 a 4,6 megacalorías por kilo de alimento. Para los fines prácticos, la energía bruta de los alimentos ronda en un valor de 4,4, tomándose como una constante para los cálculos de energía ingerida, salvo en algunas situaciones particulares donde esos alimentos contengan un alto contenido de lípidos.
vamos a explicar la energía digestible. La energía digestible se define como la energía bruta menos la energía perdida en la materia fecal. Es la mayor pérdida energética que sufre un animal. En rumiantes representa del 30 al 60% en el caso que esté consumiendo forrajes y entre un 15 y 25 en el caso que esté consumiendo alimentos concentrados. Los monogástricos, o mejor dicho, monogástricos, la pérdida es alrededor de un 20%. Entonces, lo que podríamos definir es que la digestibilidad constituye la principal fuente de variación del valor energético de los alimentos. Energía metabolizable. Se define como energía metabolizable a la energía digestible menos la energía que se pierde por gases y orina que abandonan el tracto digestivo. La magnitud de esas pérdidas depende del tipo de alimento, pero podríamos representarlas y generalizarlas como un 18% de pérdida de la energía digestible. Para determinar esas pérdidas se utilizan jaulas metabólicas y calorímetros para determinar la pérdida, cuánto es en realidad esa pérdida de gases y orina. También podríamos expresarlo de la siguiente manera y considerando esa pérdida del 18% como una constante, podríamos decir que la energía metabolizable es el 82% de la energía digestible. Con un ejemplo, ¿qué implicancia tiene la digestibilidad de los alimentos en la energía metabolizable de los mismos? Para eso vamos a utilizar dos tipos de forrajes de calidades diferentes para explicarlo antes dicho. Por ejemplo, en el caso A, como figura en la diapositiva, si tenemos una pastura en pleno macollaje de muy buena calidad, con un 70% de digestibilidad, podemos decir que la energía metabolizable es de 2,52 megacalorías por kilo de materia seca. ¿Cómo llegamos a ese valor? De la siguiente manera. Tomamos como una constante a la energía bruta. Habíamos dicho que la energía bruta de casi todos los alimentos, salvo aquellos que tengan un alto contenido de lípidos, que no es este caso, clavamos un valor de 4,4 megacalorías por kilo de materia seca. Esa sería la energía bruta. Si a esa energía bruta la afectamos por la digestibilidad, nos va a dar la energía digestible. Y anteriormente habíamos dicho que la energía metabolizable era el 82% de la energía digestible, llegamos a ese valor antes mencionado. Entonces, si multiplicamos 4,4 por 0,7, que eso hace referencia a la digestibilidad del alimento, o sea, el 70%, y a su vez lo multiplicamos por el 82%, acá expresado por el número 0,82, nos va a dar ese valor de 2,52. Ahora fíjense cómo varía la energía metabolizable cuando la calidad de esa pastura es inferior y al pasar al estado reproductivo, en un estado ya maduro de la misma, baja su digestibilidad al 50%. Sería exactamente las mismas apreciaciones que lo anterior. La energía bruta va a ser la misma, 4,4. La eficiencia con que se utiliza la energía digestible va a seguir siendo del 82%. Lo que va a variar acá es la energía digestible. O sea, cuando hacemos 4,4 por el 50% que es la digestibilidad, hace que esa energía metabolizable de ese forraje en otro estado fisiológico de la planta haga disminuir la energía metabolizable a 1,8
megacalorías por kilo de materia seca. Entonces, si nosotros tomáramos como un valor constante el 4,4 de la energía bruta y el 82% de utilización de la energía metabolizable, podríamos decir que la misma se puede obtener con el siguiente cálculo. 3,6, o como figura acá, 3,608, es un valor que se obtiene de multiplicar 4,4 por 0,82. Esos dos valores los tomamos constantes y multiplicado por la digestibilidad que tenga el alimento nos va a dar la energía metabolizable. Por último vamos a hablar de la energía neta. Si a la energía metabolizable descontamos las pérdidas por calor o incremento calórico, como así se lo llama, la energía que resta, que queda, es la energía neta. Y es aquella que va a estar destinada para cubrir parte los requerimientos de mantenimiento. Y una vez cubiertos estos, la energía que resta va a cubrir los requerimientos de producción. Ahora bien, ¿qué es el incremento calórico? El incremento calórico es una pérdida de energía como resultado de la ineficiencia de la energía liberada por oxidación en energía química como ATP. La eficiencia de utilización de la energía metabolizable va a depender del destino de la energía, ya sea mantenimiento o producción. Si el destino es mantenimiento, se realizará con una eficiencia de utilización del 70%. Y aquella energía metabolizable que va a ser utilizada como energía neta de producción, se utiliza con una eficiencia del 30%. Además, depende de la concentración energética de la dieta. Una dieta con mayor concentración energética, la eficiencia de la utilización de la energía es mayor. Ahora, por último, vamos a hacer un repaso de la partición de la energía. Y comenzamos diciendo que la energía bruta de un alimento, obtenido por bomba calorimétrica, salvo en aquellos alimentos que contienen un alto contenido de lípidos, podíamos generalizarlo entre el 4 y 4,4 megacalorías por kilo de materia seca. Cuando esa energía bruta de un alimento es consumida por un animal, la mayor pérdida se iba en la materia fecal, o sea, la energía perdida en materia fecal. Cuando descontamos dicha energía, nos queda la energía digestible. Pero sigue habiendo pérdidas por el propio metabolismo de los nutrientes de los alimentos consumidos, y esas pérdidas son las que se van en gases y orina. Entonces, si a la energía digestible descontamos las pérdidas de gases y orina, nos queda la energía metabolizable. Recordemos que las pérdidas de gases y orina podríamos también generalizarlas alrededor de un 18% de pérdida de la energía digestible. De esa energía metabolizable que queda, si nosotros restamos la pérdida por calor, o sea, por incremento calórico, que ya lo definimos que era el incremento calórico, queda la energía neta. Energía que va a destinar ese animal para mantenerse y lo que resta para producción. Energía neta la utiliza con diferente eficiencia de acuerdo al destino. Habíamos dicho que si se destinaba a mantenimiento, la utilizaba con un 70% de eficiencia, y la que era destinada a producción se utilizaba con un 30% de eficiencia. El agua es el nutriente más esencial para la vida y el que se necesita con mayor cantidad y frecuencia. Es el componente más abundante del organismo. Por ejemplo, en un ternero recién nacido representa el 73% de su peso, mientras que en un vacuno adulto el 40%. En un pollito bebé, por ejemplo, representa el 85%, disminuyendo a 60% cuando éste es adulto. El agua corporal se localiza en diferentes compartimentos.
el 70% se localiza de manera intracelular, mientras que el resto se encuentra de manera extracelular. Por ejemplo, en los rumiantes, el agua del aparato digestivo representa entre el 12 y el 18% del peso vivo. El resto del agua extracelular se encuentra en el aparato urinario, en el plasma sanguíneo, en fluidos como la linfa, la saliva, como así también el 87% de la leche está constituido por agua y en el huevo representa el 70%. El agua es una sustancia polar y esta característica le permite ser un excelente solvente para sales y compuestos orgánicos. También facilita el paso del alimento a través del tubo digestivo y permite la absorción de los nutrientes. Es el medio donde ocurren todos los procesos enzimáticos vitales, como también cumple un importante rol en las reacciones de hidrólisis. Además, actúa como medio de transporte de otros nutrientes y facilita la excreción de los productos de desecho como son las heces y la orina. ¿Qué función tiene el agua en la termorregulación de la temperatura corporal? Bueno, el agua posee un elevado calor específico, calor latente de vaporización y alta conductividad térmica. Estas características le permiten poderse evaporar con facilidad a través de la piel o del sistema respiratorio, disipando el calor acumulado. El agua puede absorber el calor producido en el metabolismo de los nutrientes, evitando así cambios bruscos de temperatura a nivel celular y distribuir uniformemente el calor en todo el organismo. Las principales fuentes de agua son el agua de bebida, el agua presente en los alimentos, el agua metabólica producida por la oxidación de los nutrientes y también el agua liberada en la condensación de los aminoácidos para la formación de péptidos. ¿Cuáles son las pérdidas? Bueno, los animales pierden agua por 5 vías y son a través de las heces, la orina, la piel, los pulmones y las producciones. La cantidad de agua excretada vía fecal aumenta con el contenido de materia seca ingerida y en particular con la cantidad de fracción fibrosa del alimento. Las especies que excretan heces más secas parecen estar mejor adaptadas a climas secos y con restricciones de agua. El agua eliminada con la orina actúa como solventes de los productos excretados por el riñón y por lo tanto aumenta con la cantidad de productos finales del metabolismo. Las pérdidas de agua con el sudor son importantes en el hombre y en los caballos, por ejemplo, donde las glándulas sudorípadas aparecen distribuidas sobre una elevada proporción de la superficie de la piel. Las pérdidas por vaporización representan el único medio que tiene la mayoría de los rumiantes para disipar el calor debido a que eliminan el agua por sudor. Se ha calculado que en novillos de engorde pueden perder hasta 15 a 20 litros de agua por día por esta vía, y siendo todavía mayor en vacas lecheras de alta producción. Vamos a hablar de los factores que influyen en las necesidades de agua. Vamos a empezar por el factor animal. Los más importantes son la edad, el estado fisiológico y factores genéticos. En relación a la edad, los animales jóvenes consumen proporcionalmente más cantidad de agua que los adultos. En relación al estado fisiológico, las vacas en lactancia necesitan mayor cantidad de agua de bebida debido a la cantidad de agua que contiene la leche. Por cada litro de leche producida se requieren 4 a 5 litros de agua. Esto no significa que esa es la cantidad que debe ingerir, debido a que existen reciclajes internos. La gestación también
aumenta los requerimientos del consumo de agua. Por ejemplo, una oveja con mellizos requiere 110% más que en una situación no gestante. Y después tenemos los factores genéticos. Es marcada la diferencia de necesidad de agua entre vacunos de origen europeo y de razas índicas. Cuando la temperatura ambiental supera los 28 grados centígrados, las razas europeas requieren mayor cantidad de agua. Factor del alimento. A medida que aumenta el contenido de materia seca del alimento, aumenta el consumo de agua de bebida por parte de los animales. Es decir, un bovino consumiendo un heno va a ingerir más cantidad de agua que si está consumiendo una pastura fresca. La cantidad de alimento consumido se relaciona de manera positiva con el consumo de agua. Después tenemos factores ambientales. A medida que aumenta la temperatura ambiente, aumenta el consumo de agua. Y esto se debe a que se elevan las pérdidas de agua, principalmente por sudor. En animales estabulados, el diseño, la facilidad para tomar de los bebederos, la higiene de los mismos, influye sobre el consumo de agua. Los bovinos consumen aproximadamente entre 4 y 5 veces al día, tomando temprano por la mañana y por el atardecer. En cambio, las aves consumen agua cuando sus bebederos están llenos. Después tenemos factores ligados al agua. Los animales disminuyen la ingesta del agua cuando la temperatura de esta está o por debajo de 6 o por encima de 36 grados, cuando no está limpia, cuando posee olor o sabores no normales. La calidad del agua es un factor muy importante. Si bien se considera como buena cuando posee menos de 2,5 gramos por litro de sólidos disueltos, los animales domésticos pueden tolerar hasta 15 gramos por litro. Los vacunos y los ovinos pueden admitir además hasta el 1% de cloruro de sodio. Los niveles de concentración de sulfato además deben ser inferiores a 250 miligramos por litro y los de nitratos inferiores a 50 miligramos por litro. Por último, vamos a hablar de los efectos que tiene la restricción del agua. Los animales son más sensibles a la falta de agua que de alimento. El cuerpo no tiene el mecanismo para almacenar agua en el sentido estricto en que, por ejemplo, se almacenan los lípidos. El primer síntoma apreciable a la falta de agua es la disminución del consumo de alimentos. ¿Cuándo consideramos una restricción severa? Cuando eso ocasiona pérdida de peso producto de la deshidratación. Ahora, ¿cuándo puede ser esa deshidratación llegar a un punto grave? Cuando el animal pierde el 10% del contenido de agua del organismo. Y cuando llega al 20%, ya el animal muere.